Hola generadores de valor, bienvenidos a este espacio en donde siempre estamos compartiendo con ustedes información de interés y hoy quiero hablarles acerca de una nueva metodología que he estado viendo. Bueno, no sé si es tan nueva, pero por lo menos para mí es algo que estoy descubriendo que se llama Reverse Mentoring. Es un concepto en donde ya las personas que llevan más tiempo en la empresa no necesariamente están enseñándole a las personas nuevas cómo hacer cosas o conceptos o contenidos, sino es al contrario, las personas más nuevas comienzan a traer ideas más frescas a la organización y empiezan a enseñar a las personas que llevamos más tiempo. Y pues María Andrea, socia, compañera del grupo, pues tiene muchísima información acerca de un nuevo modelo, una nueva forma en la que nosotros estamos trabajando, que es a través de nuestros especialistas de Analytics, y es para darle ese giro, esa versión 4.0 a la consultoría, y nosotros ya estamos en esa onda, en esa nube montados, y esta onda pues la está liderando Andrea Miranda desde Colombia. Muchísimas gracias por el tiempo, sé que te he impresionado. Muchas gracias, hola a todos, muchísimas gracias Oli por el espacio y por la presentación. Vale, bueno, ¿y cómo va a funcionar esta dinámica? Yo voy a hacer un montón de preguntas, bueno, no muchas, pero sí quiero comenzar a entender cómo funciona esto y sobre todo para que las personas que nos están viendo puedan tener más conocimiento acerca de todo este nuevo mundo. No es un nuevo mundo, es un mundo que ya venía todo el mundo campaneando de la base de datos. Nosotros en muchísimas ocasiones lo hemos resaltado, la importancia de las bases de datos, pero que hoy en día tiene una connotación de negocio muy importante en las empresas. Entonces, hablemos acerca de Analytics. Cuéntame qué es Analytics. Vale, bueno, lo principal es entender que todas las empresas tienen esa posibilidad de generar datos. La realidad es que en cada proceso que hace cualquier compañía, en cada una de sus áreas, diariamente, minuto a minuto, se van generando datos, y estos datos lo que permiten es poder entender no solamente qué está pasando hoy en la operación, sino cómo podemos predecir qué es lo que va a pasar por medio de diferentes herramientas, como lo son el desarrollo de algoritmos, de modelos predictivos, o ya digamos que procesos mucho más avanzados que van hacia desarrollo de machine learning o inteligencia artificial, que permiten a las compañías pues entender cómo pueden desarrollar e implementar decisiones basados en los datos, haciendo diferentes tipos de procesos para poder generar pues estos modelos predictivos o estos algoritmos. Buenísimo, entonces lo primero que debemos saber es, cualquier empresa tiene la capacidad de generar datos a través de sus procesos. Sí, hasta Siri nos lo está confirmando, pero entonces ese es el primer punto a entender, que cualquier empresa, no importa el tamaño de la empresa, lo importante es que a través de sus procesos exista la posibilidad de generar información. Ahora viene ese paso, porque una cosa es el proceso que vive, que es, los procesos son vivos, son experimentales, pero los datos son más tangibles, ¿no? Son más, se tiene que tener una pantalla captura y tiene que tener un repositorio. ¿Cómo funciona este mapeo de entender cuáles son los datos que debería almacenar y cómo hacerlo? Claro, hay dos puntos importantes, y es que hoy las empresas están empezando a conocer mucho sobre todo lo que tiene que ver con los datos. Entonces ahí tenemos como una diferencia. Uno, cuando nosotros hablamos de Big Data, hablamos de los millones de datos que se generan día a día en la operación y en el mundo. La realidad es que todo lo que esté conectado a internet o tenga algo en el que yo pueda capturar información es Big Data. Ahora, ¿en qué se transforma esto? En procesos de analítica de datos. ¿Qué es lo importante en este proceso? Uno, empezar a entender qué datos tengo y en qué ciclo de vida me encuentro en un proceso de analíticas. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que tienen datos, pero seguramente no están tan estructurados, o las bases de datos no se encuentran de una manera óptima para poder desarrollar estos modelos. Entonces, lo primero es entender qué datos tengo, de dónde yo estoy capturando los datos y cuáles son esos procesos que a mí me generan ese consumo de datos.
Dos, entender qué tipo de campos o de información yo recolecto. ¿Por qué? Porque al final podemos tener mucha información, pero no puede ser la información necesaria, por ejemplo, para construir un algoritmo comercial. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga el dato del cliente, pero no tenga qué tipo de productos o servicios me consume mi cliente. Entonces no voy a poder yo determinar cuál es su hábito de consumo, cada cuánto me lo compra, qué tipo de productos o servicios yo estoy colocando. Entonces, si lo pudiéramos segmentar como en 3 puntos. 1, entender de dónde viene la información. 2, qué tipo de información yo estoy recolectando. Y 3, qué tan confiable es la información. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener datos o bases de datos que no son totalmente confiables, porque tengo campos que seguramente alguna vez recopilé y nunca volví a recopilar, o datos que seguramente cuando son procesos muy manuales no están estandarizados, entonces no permite luego de eso analizar la información de una manera correcta para yo hacer cruces de las variables, que es lo que al final es otra de las características principales de estos modelos, y es que no solamente tomamos una variable para entender algún indicador o algún modelo, sino cruzamos diferentes tipos de variables para abrir mucho más el campo de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Perfecto. Y de la mano de eso, la otra vez te escuché hablar y estábamos en una sesión de trabajo precisamente para entender qué información recopilar, ¿no? Porque mencionaste algo muy importante. Quiero hacer un modelo predictivo de ventas, pero no sé qué consume mi cliente. Entonces hay que entender exactamente qué tengo y qué información, ¿no? Pero tú dijiste algo muy importante que me gustaría que nos los explicaras a todos, que es ¿para qué quiero los datos? Entonces, porque esa respuesta de para qué quiero los datos tal vez nos va a decir, ok, entonces necesito toda esta información, ¿no? Sí, y yo creo que ese es el punto principal para poder correr un proyecto o implementar un proyecto Analytics, y es muchas veces la premisa es qué datos tengo y qué información estoy recopilando, pero puede que esos datos no necesariamente ayuden a responder la pregunta que yo quiero resolver o hacia dónde yo quiero llevar una estrategia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nuestra estrategia o la estrategia de un cliente va hacia incrementar las ventas, pues yo con esa visión y con esa pregunta voy a empezar a definir qué información yo requiero para definir un modelo, un algoritmo o tomar algún tipo de información para poder definir esas estrategias que van a responder la pregunta. Muchas veces, y es muy común, que arranquemos de atrás para adelante, que definamos y decimos, ok, yo tengo estos datos, tengo esta información, pero seguramente esos datos no van a responder la pregunta a la que yo quiero responder, claro, o a la que yo quiero llegar. Entonces, parte principal, partir de la estrategia, definir esa pregunta o ese objetivo que queremos cumplir, y luego sí voltearnos y decir, ¿tengo los datos o no? Y puede pasar que en muchas ocasiones ni siquiera tengamos los datos y pensábamos que teníamos mucha información, y la realidad es que no está completa para poder hacer el ejercicio. Claro, entiendo, y al final es lo que mencionas, si hago un ejercicio de análisis de datos con los datos que ya tengo, pues nunca voy a tener otras infinitas posibilidades de cambiar las cosas, ¿no? Porque al final el objetivo de esto es evolucionar la forma en la que se hacen las cosas. De hecho, hace un tiempo, hace unos años, todos estábamos muy metidos con el tema de confiabilidad de datos para Power BI, y nosotros hicimos muchísimos proyectos en el 2015, 17, 18, por ahí, muchos muy enfocados en cómo administrar los datos a través de Power BI, Tableau o cualquier otra herramienta de modelado de información. Hoy en día ya no importa el indicador, porque eso me está diciendo lo que actualmente estamos, pero luego es ¿qué quiero? Entonces el que quiero ya lo respondes aprendiendo de tus datos, ¿no? Así es. Teniendo este contexto, cuéntame, porque es una pregunta que muchas personas pueden tener en su cabeza, y es ¿cuál es la diferencia entre Big Data y el tema de Analytics como tal? Yo creo que lo acabas de decir en una palabra que lo puede englobar muy bien, y es que Analytics es enfocado a cómo yo manejo procesos de manera predictiva, porque hoy la realidad es que
la información que se desarrollan, en el ejemplo que ponías de tableros de Power BI, de Tableau, otras herramientas que hay, yo estoy viendo lo que está pasando hoy en mi operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes un margen de acción muy pequeño porque estás tomando decisiones en el día a día. Esto te permite entender qué va a pasar en el futuro, qué va a querer mi cliente, cuánta materia prima debo comprar, cómo debo yo organizar mis rutas para poder abastecer de acuerdo a mi modelo de negocio. Entonces, esa yo creo que es la diferencia principal, es que estos modelos y Analytics te permite trabajar bajo decisiones o estrategias predictivas. Es viendo qué va a pasar, aprendiendo y actualizándose con la misma información que tú vas recopilando. ¿Qué es lo que busca esto? Que estos modelos y otra característica importante es que sean sostenibles en el tiempo y que vayan cada vez alimentándose más. ¿Por qué? Porque los patrones de consumo de tu cliente, y ese es el ejemplo más real y que podemos entender, es que tu cliente hoy no quiere lo mismo que quería ayer. Y la realidad es que con la pandemia todo va muchísimo más rápido. Antes, digamos que los tiempos o los gustos de los clientes, las operaciones eran mucho más estables. Hoy todo cambia muchísimo más rápido. Entonces, eso también te permite empezar a actuar de una manera mucho más acertada hacia el futuro y de lo que está pasando en el futuro. Buenísimo. Y ahora una pregunta, María Andrea. Una empresa dice, ok, yo quiero entender bajo este modelo de trabajo, porque al final es una forma de trabajar, una forma de tomar decisiones, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el primer paso a dar? ¿Y cómo funciona, ¿no? este primer paso? Mira, yo creo que lo más importante es, y hacer la analogía más sencilla, es como cuando uno va al doctor. Entonces, arrancar con un análisis para poder entender qué datos tengo, cómo está mi infraestructura, cómo están mis procesos alineados a los datos y de dónde yo recopilo los datos, cómo se comunican, cómo se interactúan y cómo yo los utilizo, permite poder identificar en un ciclo de vida en dónde me encuentro hoy y cuáles son esos pasos o cómo yo debo priorizar para poder hacer este salto, que es muy importante y lo conversábamos también ayer en una sesión de trabajo que tuvimos, y es que muchas veces para poder correr estos procesos tenemos que empezar de cero, porque seguramente puede ser que nosotros tengamos hoy bases de datos pero no nos sirvan, o la confiabilidad no sea buena, o mi infraestructura no sea buena. Entonces, primer paso, arrancar por un diagnóstico, entender cómo estoy, pero siempre alineado hacia la estrategia de la compañía y hacia los procesos que al final soportan la operación. Entonces, en este tipo de análisis, lo que entendemos y hacemos es conocer cómo están las bases de datos, el ciclo de vida, cómo es la calidad de mis datos, cómo se relacionan, cómo yo los consumo y cómo es ese volumen de datos que yo genero para poder generar estos modelos. Y este es un punto bien importante porque dependiendo, y una de las variables principales es entender la cantidad o el volumen de datos que se genera para poder determinar qué tipo de variables yo puedo cruzar y qué tipo de modelos predictivos puedo hacer. ¿Por qué? Porque podemos tener modelos predictivos que van desde soportar el back office, modelos predictivos en el área comercial, modelos predictivos en el área de logística y toda la cadena de abastecimiento. Entonces va a depender de en qué área y cómo están los datos para nosotros poder desarrollar un modelo o un algoritmo como tal. Buenísimo, porque eso incluso cuando lo mencionas hace mucho sentido para decisiones de infraestructura y decisiones del personal que tienes en una área. Nos ha tocado muchísimo trabajar en temas como call centers, en donde tienes picos de llamadas en ciertas mallas de horarios y al final es como para el call center es muy importante el cubrir la cantidad de llamadas por los SLAs de atención, o sea, toda esta parte de cuantificar la capacidad instalada en base a las decisiones de los datos es una de lo que yo siento que es clave
por ejemplo, a la hora de utilizarlo, aplicándolo, ¿no? Porque hablamos mucho de conceptos, pero aplicándolo, por ejemplo, ese sería una, o en temas de abastecimientos, que lo estábamos viendo en un diagnóstico, el tema de el entender la rotación del inventario, pero no solamente esa rotación, sino mezclarla con la producción, con la parte comercial. Entonces, es como mezclar universos dentro de una misma empresa, ¿no? Porque siempre está como el universo de las compras, el universo de la producción, la parte comercial. Todos tienen indicadores, todos saben si cumplen o no con sus presupuestos, con sus ratios de eficiencia, pero podríamos entender que entonces Analytics es cuando viene y cruza estos universos para crear otras nuevas posibilidades de cosas. Y son infinitas, porque si lo ves, por ejemplo, hacia el otro lado, muchas veces inclusive podemos saber cuando un cliente tiene una alta probabilidad de abandono de consumir tus productos o tus servicios. Hoy al final tú te enteras porque haces el cierre o estás ya analizando qué pasó y tienes menos clientes, pero tú pudiste haber dicho o determinado, mira, ¿sabes qué? Tengo tantos clientes que tienen tanta probabilidad de abandono, pues vamos a generar una nueva estrategia para procesos de fidelización, para otorgar nuevos productos o servicios. Entonces, de todos los procesos, creo que acabas de decir algo muy cierto, y es cómo mezclamos toda la información de todas las áreas que muchas veces están totalmente dispersas o separadas para poder identificar este tipo de patrones o de arquetipos que mueven la operación de cualquier compañía. Excelente, María Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos a todos acerca de esta nueva, digamos, este nuevo matiz que le estamos dando a nuestra consultoría. Es el futuro, y es en lo que nosotros ahorita estamos muy concentrados en migrar a este tipo de asesoría, y bueno, siempre es muy importante que la gente pues comience a familiarizarse con estos términos, o más allá de eso es entender la aplicabilidad, porque creo que de vuelta todo el mundo siempre ha tenido el concepto, pero aplicarlo es como que, pero ¿cómo lo aplico? Sé que es importante, sé que lo necesito, sé que si no lo tengo puede que no me vaya bien, pero ¿cómo hago para aplicarlo? Y esa es como la gran pregunta, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es iniciar este proceso, porque las empresas que han tomado la decisión de correr este tipo de ejercicios o implementar este tipo de proyectos no solamente generan impactos a nivel financiero, pues que al final la realidad es que es un punto importante, pero también trae beneficios a nivel de productividad, a nivel de cómo amplían esos espacios a nivel de innovación, porque la gente al final tiene otras herramientas para poder tomar decisiones diferentes que al final hacen mucho más competitivas a las compañías. Entonces yo creo que el paso principal es decir, veamos cómo estoy, veamos en qué punto me encuentro y cómo se definen esas estrategias o esa priorización para correr este tipo de proyectos. Buenísimo, pues muchas gracias, María Andrea, por compartir con nosotros la información. Ya ustedes lo pudieron escuchar y pueden compartir este material a través de sus redes sociales. A nosotros nos pueden seguir en LinkedIn, Instagram y en YouTube también se pueden suscribir. Dicen que le dan a la campanita y se suscriben. Pero bueno, muchísimas gracias por siempre estar atentos a nuestra información, y a todos los generadores de valor les mandamos un gran saludo. Gracias.